Muy buenas tardes, queridas personas. En primer lugar, disculpas por el pequeño retraso, han sido temas técnicos, es lo que tiene el directo. Cuando hacemos las cosas en directo pueden salir bien o pueden no salir tan bien. Bueno, tras el parón estival estamos de nuevo aquí con ustedes. Ya saben, cada jueves, cada 15 días, tenemos un programa que se llama Diálogos, que es su programa, no nuestro programa, en el cual intentamos transmitir ideas para poder mejorar como personas. Este programa, gracias a la gestión de todo el equipo, hemos conseguido que una empresa como es Academia Postal financie para poder desarrollar el mismo, con lo cual agradecemos desde un inicio el que Academia Postal nos permita seguir en cadena y que ustedes puedan seguir teniendo el programa que están teniendo. Para esta segunda edición, gracias a Academia Postal conseguimos también que podamos estar tanto en directo como en el vídeo de YouTube. Entonces, ustedes podrán vernos a través de la televisión o a través del canal de YouTube de Televigo. Este primer programa de esta temporada vamos a hablar de algo que creemos que es bastante interesante, después ya irán valorando ustedes si sí o si no, que es el microestado de bienestar. O sea, haremos, igual que hicimos hasta ahora, con un formato de aportar nuestras opiniones, que son opiniones, no son verdades, no son certezas. Las personas que conformamos esta mesa de diálogos son personas que vienen a título personal. Tenemos a mujeres y caballeros que saben desarrollar la actividad y lo que pretenden es convencer, que en el fondo es vencer con. Entonces, paso, si quieren, ahora a presentarles de nuevo a estas personas que llevan con nosotros la temporada pasada más esta. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí a mi mano derecha a Arantxa Mañas, madre y interlocutora lógica medioambiental. Sí, bueno, lógica intento ser siempre, pero me he especializado en medio ambiente y encantada de poder estar otra temporada más dándole a este músculo, a la cabeza, al cerebro y utilizando con mis compañeros el pensamiento crítico, que tanto llevamos tatuado aquí. Exacto. Sí. Muchas gracias. Y bueno, no podía ser menos nuestro fiel de la balanza, esta persona que marca un poco el ritmo de lo que tenemos que ir haciendo. Y es un auténtico privilegio el contar con José Ramón. Muy buenas, José Ramón. Uno de mis problemas siempre ha sido que no sé marcar el ritmo, pero bueno. O sea, el baile no va contigo. O sea que si soy yo el que marca el ritmo, empezamos mal. Bueno, Para mí es un placer estar de nuevo en el programa después del paréntesis del verano y también quiero agradecer a nuestro patrocinador el que nos haya dado la oportunidad de continuar en el programa, ¿no? O sea que, muchas gracias a Academia Postal. Pues muy bien, perfecto. Bueno, y hemos conseguido, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha insistencia, que venga alguien que, bueno, pues tiene una visión muy objetiva, muy económica. Obviamente, Carmen San Martín, que siempre nos ha marcado la economía del tema. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que os echaba de menos a todos, también a ustedes, por supuesto, por temas personales y familiares, pues he estado fuera del programa un largo periodo de tiempo y estoy encantada de estar de vuelta, la verdad. Pues bienvenida a tu casa y a la casa de los oyentes. Muchas gracias a todos. Y bueno, y finalmente tenemos la gran fortuna, la gran suerte de que está la princesa del programa. Doña Mar Ferrero Cuesta, cuente usted sus cuitas. No, si os cuento mi vida ya no salimos de aquí, entonces vamos a dejarlo. Muchas gracias, la princesa sigue siendo la princesa de la casa, me siento muy orgullosa de volverte a ver, Carmen, de que Academia Postal nos patrocine, de tener a mi compañero José Ramón, a Raúl, al que le tengo que meter mucha caña hoy, y a Arantxa, que es mi súper amiga del alma. Entonces, bueno, Raúl, ya se va a llevar las de perder porque con las chicas no puedo. Hoy te toca a ti. Pues nada, y bueno, echamos de menos de alguien que tendría que estar aquí, pero bueno, como físicamente él está en Madrid y es imposible venir, que es don Kiko, que lo echará de menos todo el mundo que ha seguido este programa. Pero bueno, es una persona que intentaremos llegar a hacer algún programa vinculado Vigo con Madrid. Ya veremos la forma de hacerlo, pero seguro que conseguimos hacerlo.
Y bueno, pues en este primer programa ustedes podrán hacer preguntas llamando a un teléfono que es el 986-900-924, que saldrá de vez en cuando en un, como está saliendo ahora en pantalla, en un pequeño listado para poder ver. Entonces, vamos a comenzar este programa con la visualización de un vídeo que es el Couto Mixto, la República Independiente de Gallega. Me imagino que algunos de ustedes, sobre todo si son de la zona sur de Galicia, conocerán la historia del Couto Mixto, una localidad que era independiente de Galicia, de Portugal y de León. Entonces, ahí da una serie de características que esto nos puede dar pie a debatir sobre diferentes cuestiones. Pues cuando el regidor pueda, agradecemos que nos ponga el vídeo. Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un pedacito casi olvidado de la historia de Galicia. En Europa existen una serie de microestados, la mayoría de ellos de sobra conocidos por todos vosotros. ¿Quién no conoce Mónaco, Andorra, San Marino o la propia Ciudad del Vaticano? Su importancia radica en que se han convertido en refugio de capitales en unos casos o en centros de poder en otros. Sea como fuere, y a pesar de su reducido tamaño, han conseguido mantener su independencia, a pesar de los procesos históricos que llevaron a la formación de las grandes naciones europeas. Dentro de la península ibérica destacamos Andorra, y salvando su estatus de colonia, Gibraltar. No obstante, hasta bien entrado el siglo XIX, existió en el noroeste peninsular un territorio totalmente independiente, un microestado conocido como Couto Mixto. El Couto Mixto cubría un área de unas 2.600 hectáreas, situado en lo que es hoy el sur de la provincia de Ourense, pegado a la frontera con Portugal. Estaba formado por 3 parroquias, Santiago de Rubiás, Rubiás y Meaus. Además, en las fuentes escritas se menciona una 4ª parroquia que desgraciadamente no ha llegado a nuestros días. Pero ahora os preguntaréis, ¿cómo surge este territorio independiente? Lo cierto es que sus orígenes son un verdadero misterio, en parte porque los franceses quemaron la documentación relacionada durante las guerras napoleónicas. El territorio fue también ignorado en las cartografías históricas. No obstante, podemos trazar sus orígenes en la época en la que Portugal se independiza del Reino de León, es decir, alrededor del siglo XII. No se puede dar una fecha exacta, y es muy probable que su nacimiento se deba a las imprecisiones a la hora de delimitar el nuevo reino portugués. Además, debemos tener en cuenta que en esta época existía una sociedad galaico-portuguesa y que las nuevas fronteras tardarían todavía mucho tiempo en resquebrajar la unidad de estas sociedades. De hecho, era común que los señores tuviesen dominios y dependencias a ambos lados de la frontera. Así, el Couto Mixto estuvo vinculado primero con la Casa de Bragança y posteriormente con la Casa de Lemos. Estos nobles ejercieron de mediadores en varias ocasiones entre los habitantes del Couto y sus vecinos gallegos y portugueses, debido principalmente a disputas por el contrabando o por temas legales. Dichas disputas se originan a partir de los privilegios de los que gozaban en el Couto, los cuales causaban bastante fricción con sus vecinos sometidos a la autoridad de las coronas. Su forma de gobierno y los derechos de los que disfrutaban eran seguramente la envidia de muchos. Su sistema político se basaba en la elección de los representantes. De este modo, cada parroquia elegía a 3 personas para que la representasen en una asamblea. Dicha asamblea estaba presidida por un juez, elegido por votación cada 3 años. Este juez ostentaba el máximo poder, pero sus decisiones podían ser recurridas a través de la mediación con partidos judiciales españoles o portugueses. Los vecinos contaban además con una serie de privilegios cuyo origen es bastante incierto. Por ejemplo, no tenían que contribuir con reclutas a ningún ejército, no pagaban impuestos, podían elegir su nacionalidad, podían portar armas sin restricciones y ejercer el libre comercio con los territorios vecinos. Las actividades mercantiles se desarrollaban a través del llamado Camino Privilegiado, una vía de 6 kilómetros en la que no se podía confiscar mercancías ni detener a nadie. Todo el territorio del Couto Mixto era además un refugio legal, en el que ni España ni Portugal podían perseguir a ningún forajido. Este hecho, sin duda, tuvo que ocasionar muchos conflictos y malestar entre las autoridades judiciales.
Curiosamente, el couto mixto logra sobrevivir durante varios siglos, seguramente porque al no ser un territorio rico no despertaba interés por parte de España o de Portugal. Finalmente, en el siglo XIX parece que las envidias y las disputas superan a la dejadez que había reinado hasta la fecha. España y Portugal crean comisiones y comienzan a negociar el reparto del couto, obviamente sin siquiera consultar con sus vecinos, los cuales fueron meros espectadores durante todo el proceso. En 1868 entra en vigor un tratado que acaba con los privilegios y divide al couto mixto entre España y Portugal. Se ponía fin de esta forma a siglos de autogobierno y libertades que ya quisieran muchos en su época. Bueno, no sé si a ustedes les ha llamado la atención, si conocían la historia, si no la conocían, pero a nosotros personalmente nos llamó la atención mucho un territorio que durante 7 siglos, aquí al lado, a menos de 200 kilómetros, existió. Entonces, mi primera pregunta para todo el conjunto, ¿cuál creéis que puede ser el origen de esta zona que se mantuvo durante 7 siglos, que se gestionó sin atender a ninguna norma ni de España, ni de Portugal, ni de León, en aquel momento cuando había el Reino de León? ¿Quién se atreve? Bueno, la verdad me ha parecido interesantísimo. Tengo que reconocer que en este sentido no conocía esta historia y me ha parecido interesantísimo porque me ha llevado a investigar, como seguro que a mis compañeros, un poquito más de esta historia. A tu pregunta, como la respuesta, yo creo que realmente ha durado durante todos esos siglos porque, tal y como dice el vídeo, no representaba un peligro militar, un peligro de guerra. De hecho, decía que no, uno de los privilegios que tenían era que no tenían que pagar ningún tipo de impuesto y señala para la parte militar. Sin duda que se mantenga 7 siglos, estando rodeada por Reino de España y Portugal, es porque también a esos reinos le interesaba que hubiera, entiendo yo, esa nube, ese espacio de libre, entre comillas, comercio que se podía gestar. Pero sobre todo que se mantenga es porque no había una amenaza militar realmente, una fuerza era una política. zona poco rica. Poco rica, efectivamente. Seguramente si fuera Me una interesaba, zona sí. donde hubiera recursos naturales ambicionados por alguna de las potencias, ya te digo yo que hubiera durado un poquito. Fíjate, Medio siglo sí, quizá. pero fijaros que además que de repente o que no haya literatura ni cantigas, ¿no? Las populares que hablan de las historias también, puede que no haya planos, que no haya mapas, que no haya esos documentos, ¿no? históricos, pero las cantigas, ¿no? que al final es el traspaso de la historia por medio de canciones populares, ¿no? porque en aquella pues o no se sabía escribir, no se sabía leer, pero estaban las canciones, que no nos falten, ¿no? Ahí A ver, José es Ramón, tú curioso. que siempre metes datos... No tengo muchos datos. Rodeado de intelectuales. Porque, primero porque esto, según los datos que se manejan, afectaba a 1000 y pico habitantes. Sí, Creo sí, que llegó mucho más. en los últimos tiempos, no sé, llegó a tener como máximo 1800 habitantes. O sea que no estamos hablando de un núcleo de población como puede ser cualquier otro microestado europeo de 30, 40 o 50 habitantes, incluso como el caso de Malta, pues 500.000, ¿no? Pero bueno, yo que del couto mixto, para mí, cuando yo descubrí el couto mixto, hace ya unos cuantos años, pero ya era talludito yo, cuando descubrí la existencia del couto mixto, y lo descubrí por un personaje que aquí en Vigo, yo creo que todavía mucha gente lo recordará, que fue bueno, lo diré ahora, Luis Mañas. Luis Mañas. Mañas soy yo. Eso. Maña no es gallega. Perdón. Luis García Mañá. Mañá. No Mañas. De mañana en Luis gallego. García Mañá, Mañá. que fue comisario jefe de policía aquí en Vigo y bueno, luego tuvo algún otro cargo más, ahora ya está retirado. Y este hombre publicó un libro hace como unos 30 años o así sobre el couto mixto. Él es un estudioso del couto mixto y ahí fue donde yo, bueno, pues curioseé un poco en lo que había sido el couto mixto, ¿no?
Yo, de todos modos, el couto mixto a mí me hace reflexionar en la actualidad cómo sería tener el couto mixto, porque para mí el couto mixto tiene un matiz y es que los ciudadanos... Bueno, yo antes de introducir este matiz quiero decir una cosa. Primero, yo no soy para nada defensor de los localismos ni de los independentismos. Soy casi más defensor de la globalidad que del localismo, ¿no? Pero yo creo que ese matiz que quería incorporar es si realmente esto no debería hacer reflexionar a los gobiernos y a los gobernantes sobre cómo la población es capaz de gobernarse a sí misma, de imponer unas reglas de juego que al final, en definitiva, es el respeto. El respeto entre ellos, el respeto al que llega, el que lo respeten cuando salgan en los límites de ese couto que ellos tenían. Y entonces, esto debería hacer reflexionar porque los ciudadanos, cuando se ven en la necesidad de autogobernarse, digo no autogobernarse como individuo, sino como colectividad, pues a lo mejor debería reflexionar los actuales gobernantes para decir, oye, que nosotros no gobernamos gente tan poco preparada, que no sepa de qué va esto y que nosotros tengamos que ser los que le impongamos leyes, le impongamos normas de convivencia y tal, que sí es cierto que tiene que haberlas, pero a lo que voy con esto es a que el ciudadano también tiene opinión sobre esto. Y seguramente cuando tú, como legislador, implantas leyes, debes consultar a la ciudadanía, no solamente cuando te votan para que tú gobiernes, sino que si van a poner en vigor una ley que les afecta o afecta a un sector empresarial, afecta a una población en concreto, debe ser consultada siempre y tenida en cuenta la opinión de esas personas. Entonces yo como lectura lo que saco es que creo que es una lección que debería hacer reflexionar a los gobernantes en que los ciudadanos por sí mismos y durante muchos siglos, estamos hablando aquí que fueron más de 7 siglos, pudieron gobernarse, porque luego hay otros ejemplos, como hablábamos el otro día tú y yo de la Ley de Aguas de Valencia, ¿no? que el Tribunal de Aguas que todavía sigue utilizándose a día de hoy y es patrimonio de la UNESCO. Y los regantes de la Albufera de Valencia, entre ellos, pues resuelven sus conflictos con un tribunal. O sea, no interviene la justicia ordinaria para eso, entre ellos juegan. Entonces, y como esto hay, pues seguramente muchos otros modelos. Con lo cual yo, traído a día de hoy, habría Doña Mar, que tú tenías ganas de hablar, después dejamos para el final No es que tuviera ganas Carmen. de hablar. A ver, tengo varias respuestas a una de tus preguntas. Dices, ¿cómo funcionaría esto en la actualidad? Yo el couto mixto y el Tribunal de las Aguas lo veo como el germen de la democracia actual, quiero decir, no es ni más ni menos que la democracia actual, una evolución de toda esta autogestión, ¿vale? ¿Funcionaría en estos momentos? No, porque es inviable. Tú no podrías consultarle a todos los ciudadanos absolutamente todas las decisiones que tienes, que sean las fundamentales sí, pero todas las demás no, porque si no se convertiría en un continuo consulta permanente, ¿vale? Entonces yo creo que eso es absolutamente inviable en estos momentos. Yo, ya sabes, José Ramón, que a mí me encanta la discrepancia, pero en este caso tenemos una serie de representantes a los que elegimos periódicamente para que sean interlocutores y para que pongan voz a todo lo que le pide y le demanda a la ciudadanía a través de sus programas electorales. ¿Dónde está el problema? En que la ciudadanía no se lee los programas electorales de aquellas personas que eligen para que les representen, con lo cual muchas veces nos vemos defraudados, por así decirlo, por lo que hemos votado, ¿vale? Porque si yo me leyera el programa de aquel representante o aquella representante política a la que le voto,
pues diría, hombre, pues con esto estoy de acuerdo, yo quiero que este señor o esta señora me represente. Pero el problema está en la dejadez de funciones de la que yo digo que hacemos muchas veces los ciudadanos. Con lo cual, no le echo tanta culpa a nuestros representantes y a nuestras representantes, sino al ciudadano y a la ciudadana que no hacen esa labor de criba. Yo por alusiones te Perdón puedo- un puedo- segundo. puedes decir Perdón un lo que segundo. quieras. Déjame que Ya, Carmen ping-pong, dé ya, su ping-pong. opinión desde la parte Ya económica. aquí va a haber mesita de Vale, ping-pong. estoy con Mar en dos cosas de acuerdo y en una grande en desacuerdo. ¿Qué fue el germen de democracia? De hecho, fue el primer Estado democrático en aquella época de toda Europa, porque estaba todo rodeado de reinos. Era la época de las guerras, era la época de... Por eso nace cuando se crea el Reino de Portugal, cuando permiten a Portugal ser independiente, ¿no? Y la economía también era, creo que, un eje fundamental de que funcionara. Y el aislamiento también. Yo creo que era una zona muy aislada, una zona de comunicación, como bien decía el vídeo, de que realmente había una unidad fuerte entre la población de Galicia y de Portugal y que cuando se establece la frontera se desquebraja esa unión y de hecho ahora nos cuesta bastante esa unión. Somos hermanos, pero estamos ahí separados. Menos los por rayanos. una Los franja. rayanos están perfectamente integrados los unos con los otros, ¿eh? Pero a lo que te referías de la participación de los ciudadanos, que no se les puede consultar por todo, estoy de acuerdo, pero también se nos tiene que escuchar, yo creo que un poquito más. Es decir, Sí, sí, estamos no. en un momento en que realmente creo que se nos escucha bastante poco. Y eso nos está llevando Y un poco nos a quejamos los... poco también, ¿eh? Sí, sí. Y ese pensamiento crítico que siempre sacamos en el programa, creo que los ciudadanos lo usamos poco. Antes se protestaba más. Cuando había temas, como tenemos ahora muchos temas candentes en la sociedad, se notaba más en la calle, que estabas de acuerdo o en desacuerdo. Pero ahora es como que nos dejamos Permitirme llevar. un segundo, Sí. no es que nos quejemos poco, es que nos quejamos muy extemporáneamente, o sea, nos quejamos cuando ya la cosa no tiene solución y nos quejamos rompiendo cosas. Y yo creo que hay un término medio entre no decir nada y romper contenedores y quemar. No, yo no me estoy refiriendo a neumáticos. eso, No, ¿eh? claro, quiero Es decir decir, que estamos en un proceso de conformismo en el que, bueno, si no me afecta a mí como individuo o individua, voy pasando un poco del tema. Estado de Cuando me toca un poco supervivencia. a mí el individuo, estamos en ese... Lo venía hablando con mi querido Yago, que lo tengo ahí fuera, que es el hijo de una amiga mía, y veníamos haciendo precisamente un diálogo en este sentido de que desde hace 3 años hacia aquí, es decir, desde la pandemia, la bruta pandemia que nos rompió la vida de alguna manera, no tenemos la perspectiva de lo que nos ha pasado y estamos un poco... Pues no sé, Estamos sobreviviendo. viendo Estamos en economía de supervivencia, Claro, creo tú yo. hablabas antes de los programas electorales, perdona, ya por terminar, lo que yo le comentaba a Marco, hoy vengo yo más peleona. ¿Tú crees que realmente, aunque nos leyéramos los programas electorales, realmente los están cumpliendo? Es que Pero tendríamos nos que daría ser lo más pauta. suficientemente adultos y adultas para reivindicar que nos cumplan los programas. ¿Esto es un partido de tenis o aquí puede haber toda la callo, ya gente? me callo. No sé, Se a puede. ver, Pero, Claro que pero sí. fijaros, Marco, ¿no os da la Arantxa, por sensación que ponía a Couto Mixto como una ciudad sin ley? ¿No? De que si contrabando, no sé. Pero yo creo que era más que democracia. Eran 4 parroquias y los votos eran 3 para 3 representantes. Homogéneo. El voto de Rubiás valía igual que el de Santiago de Rubiás y a lo mejor había menos gente. O sea que yo creo que un punto para Couto Mixto en este Sí, sentido. cambio de ley electoral. Porque, un voto vale exactamente igual. Sí, que la ley de los ya no votos, está, ya no porque los debería de votos ser. valen igual. Claro. Es que yo todavía, con mi edad madura pero bien llevada, no acabo de entender. Yo tampoco. las Soy de votaciones, letras. macho. Es que es una bueno, cosa. por alusiones antes a José Ramón, A ver, José la Ramón, te réplica. Por escucho alusiones, yo, atentamente. que algo ya avanzó Carmen en el mismo sentido que quería hablar yo. Primero, yo no considero el Couto Mixto como un embrión de la democracia para nada. Primero, que vivía entre dos estados grandes, como era Portugal y España, y digamos que no era un modelo democrático que se pudiese exportar. Yo creo que era más
una idiosincrasia de un pueblo, como decías tú, aislado y tal. Y las votaciones yo no sé cómo eran, no sé si eran a puñetazos en la taberna o eran el que sabía leer y escribir, pero bueno, no. Para algo que queda de su historia, Ellos vamos a tenían, creérnoslo. sí, por eso, yo digo que tenían sus normas, pero yo no lo considero tanto como embrionario de un modelo democrático, ¿no? Yo creo que es demasiado valorar, y a lo mejor, oye, puede haber alguien que incluso, si traemos de nuevo a Luis García Mañá un día aquí, nos lo podría cuente. incluso O estaría explicar, genial ¿no? Seguro Y después, que lo defendería como embrión de la democracia. pues puede ser. Yo tendría que convencerme a alguien, pero en principio no acabo de verlo como embrión de la democracia, ¿no? Y luego, en cuanto a los programas electorales que hablabas tú, bueno, yo creo que los programas electorales, si los votantes no le dan más importancia a los programas electorales, es para hacérselo mirar por parte de los políticos. O sea, si tú elaboras un programa electoral, que supongo que, oye, que tendrán sus expertos, que se reúnen... Que debe llevar una trabajera de caray. Por eso digo, entonces, ¿cómo tú no puedes poner en valor tu programa electoral para decir, oye, este es mi programa electoral, yo me presento a las elecciones con este programa y voy a gobernar en esto? Pero lo decía Carmen hace un momento. Pero luego los programas electorales no son creíbles, porque luego, sobre la marcha, pues los programas electorales se guardan en un cajón y son otra cosa en un porcentaje muy alto. Entonces, yo creo que el programa electoral está bien, pero quien tiene que poner en valor el programa electoral no es el electorado, sino es el tiene público, ser que es el que quiere ver la partido publicidad ahora, político. que tenemos que ir a publicidad. Y al final de una Con lo cual, legislatura, pero rendir espera, Carmen, cuentas, que aquí hay un patrocinador que nos paga. Perfecto. Y el público es el que ve. Entonces, ahora vamos a entrar en publicidad. Y ya Platón y Sócrates tenían la duda de las ciudades, si aumentan de personas, vamos a tener conflictos. Entonces, de aquí saco 3 cuestiones claras. Lección para los gobernantes, por lo que habéis dicho, y germen del sistema democrático, que ahí había mucho debate. Seguimos.